Bueno, nuevamente buenas tardes. Por ahí me disculparán a los que no les respondí. Estaba terminando de cuadrar algunos detalles en los que ya habían iniciado las dos, pues les había pedido que me esperaran hasta las 2:05. Entonces ya estamos aquí. No sé, me confirman si me escuchan. ¿Todos bien? Sí, señor. Ok, bueno, gracias. Sí, Entonces, señor. ok, muchas gracias. Vamos a, bueno, también me confirman si están visualizando la pantalla ya también, por lo menos la presentación. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Deben un momentico, yo hago esto. Bueno, entonces para el día de hoy tenemos la sección para tratar de contextualizar sobre las actividades de la segunda semana y tomar algunos puntos importantes con respecto al contenido de la segunda semana. Entonces, antes de dar inicio, pues les quiero comentar acerca de este anuncio que se les publicó digamos que en el día de ayer, donde pues los que todavía no han tratado de interpretar vamos a tratar de dar la mejor orientación. Para las primeras semanas teníamos planteadas dos actividades, entonces ahí se encuentra el estado de las calificaciones de esas dos actividades. Si observan en la segunda columna aparece el resultado de aprendizaje 1. Los que estuvieron la semana anterior les comenté que el curso se constituye de 4 resultados de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje por cada semana. Entonces, el primer resultado de aprendizaje para la semana 1 consta de 2 actividades. Si se aprueban las 2 actividades, el resultado de aprendizaje pasa aprobado. Entonces, por decir, teníamos una primera actividad que era el foro temático, reconocer las características de la evolución de las bases de datos en cada una de sus etapas. Entonces, los que participaron les aparece la calificación, o sea, sobre 70. Prácticamente creo que a todos se les colocó el 100%. Entonces, esa es una actividad. La otra actividad era aplicar los conceptos de una base de datos según requerimientos de una empresa. Entonces en la guía estaban y se había comentado que acerca del nombre de la empresa, la funcionalidad de la empresa y los que entregaron tanto con el mapa mental que se les solicitaba, pues se les calificó esa actividad también sobre 70 puntos. Entonces algunos pues también casi 100, casi la mayoría pues se les iba colocando 100 pues porque habían hecho los requerimientos tal cual como se les había solicitado en la guía de aprendizaje. Por aquí, por ejemplo, bueno, antes de mirar los que tienen en D, entonces, si usted tiene la primera actividad en A, ¿cierto? Tanto la del foro como la aplicar los conceptos, el resultado queda en A, o sea que cumplió con las dos actividades. Por eso, ¿sí o no? Acá observamos que hay unos que no tienen calificación alguna, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque todavía les falta aprobar una de las dos actividades. Entonces, por eso nos aparecen acá una celda en D. Entonces, para el aprendiz, o sea, el nombre del aprendiz que les aparezca aquí, pues simplemente a él le hace falta, o sea, él ya entregó algo o parte de esa actividad, pero no logró sacar los 70 puntos. ¿Cuál es el error más común? Bueno, uno de los errores es que adjuntan un documento que no corresponde en la actividad, que envían evidencias de otros aprendices, por ejemplo, o sea, yo creo que nadie somos desconocedores que en internet encontramos la información que nosotros queramos e incluso pues podremos encontrar los talleres desarrollados, pero a veces no se toman digamos como el tiempo de hacer la revisión, de cambiar el nombre, las fechas. Entonces, pues ser como muy cuidadosos en esa parte, porque recuerden que todo lo que nosotros, la información que consultemos de internet,
tienen unos derechos de autor, y no cumplir con esos derechos de autor, pues estamos incurriendo en algunas digamos falencias o problemas legales, y entonces entonces traten de tener en cuenta. La otra falla es que no hicieron el mapa mental, o sea, hicieron que el nombre de la empresa, que la razón social de la empresa, que las funciones, que eso lo hicieron, pero como no cumplía con el mapa mental, entonces se les colocaba por decir 65 puntos. Entonces por decir que aquí tenemos a en esta fila, ¿cierto? Tenemos a Pepito Pérez, donde todavía no ha podido probar el resultado 1 porque sí participó en el foro, pero la actividad o el taller todavía lo tiene incompleto. Entonces, cuando tienen a ustedes en este cuadro, en esta tabla, una D, traten de identificar cuál es la actividad. En este caso, pues ya los estamos contextualizando, que es el taller donde nos solicitaba la información de la empresa y ese mapa mental. Por el mismo enlace donde ustedes envían la evidencia, hacer el proceso, y ahí pueden consultar cuál es el comentario. Entonces, en el comentario que se les deja, se les dice: el documento está incompleto, no adjunto ningún archivo, no hizo el mapa mental. Entonces, revisar cuál fue la deficiencia o cuál fue el error que tuvo para que de calificación tuviera esta D. ¿Listo? Entonces, todos los grupos creo que tienen ese problema, más que todo en la parte del mapa mental. Entonces, simplemente hacer la corrección, revisar el comentario, hacer la corrección y volverlo a enviar. ¿Listo? Eso sería. Entonces, esta semana, ¿cierto? Tenemos otras 2 actividades y aprobaríamos el segundo de 4 resultados que vamos o que ustedes deben de aprobar durante todas el curso virtual o el curso complementario virtual. Entonces, cada semana deben de ir aprobando un resultado. La primera semana se aprobó este primer resultado de aprendizaje. En la guía de aprendizaje aparece el nombre tal cual, si quieren hacer una discriminación exacta de cuál es el resultado, pero simplemente pues identificamos RA 1 para semana 1, RA 2 para semana 2, y así sucesivamente hasta el RA 4 para semana 4. Entonces, después de cada semana se les irá publicando el estado de estas calificaciones. Entonces, como estas son las tablas que uno tiene que descargar el centro de calificaciones, y estas tablas pues lo que hace simplemente es hacer la consulta en una tabla de Excel y organizarla, ¿no? Los que no aparecen acá es porque no entregaron ninguna evidencia, ni hicieron la participación en el foro, ni hicieron su taller aplicar los conceptos de una base de datos. Entonces, esa sería como la recomendación, el aclarar con respecto a los que les aparece la D, ¿cierto? Y por qué no les aparece el resultado, el RA 1 en A. Entonces, simplemente aquí observamos, mire que tanto las 2 actividades están en A, por consiguiente el RA está en A, o sea que significa aprobado. De ahí no aparece ninguna calificación, tampoco aparece D, porque no podemos decir que ya la perdió, porque igual aquí tiene parte de la actividad y se espera de que entreguen el taller. Entonces, eso está. Que todavía hay tiempo, claro, todavía apenas vamos en la segunda semana. Los enlaces de la semana 1 van a quedar disponibles casi hasta 1 o 2 días antes de que finalice el programa de formación. Entonces, pues la invitación, los que tienen esa deficiencia o que tienen esa D, revisen. Los que no han entregado nada y que están acá, por favor, hacer las debidas entregas de sus actividades. Y si los que hicieron la tarea se dieron cuenta que no son actividades tan extensas ni demorosas, que yo creo que no les va a gastar mucho tiempo. Entonces, en la medida en que ustedes vayan avanzando, pues su estado de calificaciones va a estar o van a ir aprobando los resultados de aprendizaje. ¿Listo? Eso sería con respecto a esa tabla que les aparece, o que los que lograron identificarla en la sección de anuncios se publicó en el día de ayer. Y igual los que tengan constante comunicación con el correo que tienen registrado en Senasofía,
les tiene que haber llegado la notificación. Entonces ya se habrán podido enterar al respecto de esa tabla. Los que ya la tenían clara, pues eso simplemente era como hacer esa aclaración. Para los que no, me han estado preguntando pues que no han entendido la tabla algunos, o que por qué no les aparece el acá. Entonces simplemente quise tomarme estos minutos con ese fin de aclarar esta parte de esa tabla. ¿Listo? Ahora sí, continuemos con respecto a lo de la segunda semana. La recomendación que se les hace, ¿cierto?, siempre antes de hacer las actividades es consultar el material de formación. Recuerden que ustedes en la plataforma por contenido del curso pueden encontrar el material de formación. Entonces haciendo un poquito, recalcando, pues simplemente ustedes ingresan por contenido del curso. Aquí van a encontrar lo de la actividad 1, pues va a estar habilitado todavía, ¿cierto? Los de la actividad 2 se habilitó. Y una vez aprovecho, creo que en el anuncio que se les publicó de la semana 2, les comenté que estaba disponible los de la semana 3. No estamos en la semana 3, dirán algunos, exactamente, pero pues por motivos de Semana Santa creo que algunos disponen de tiempo, de pronto están de vacaciones. Entonces para los que deseen, no es que digamos que esta semana tienen que hacer tanto lo de la semana actividad 2 como actividad 3, no, para esta semana están los de la actividad 2. Entonces pueden encontrar en la guía de aprendizaje el material de formación y los enlaces para enviar las evidencias, pero también les habilité lo de la próxima semana para aquellos, no para todos, para los que dispongan de tiempo y quieran agilizar esa parte, ya sea la parte de consultar el material, de consultar la guía. Entonces pueden disponer del material de la semana 3. ¿Listo? Eso pues sí, no, comúnmente no se suele hacer eso, simplemente la decisión la tomé porque por ahí me llegó un comentario que si se podía habilitar con el fin de ganar tiempo en esa actividad. Entonces pues yo creo que no está mal, pues ahí está el material, está en la guía y los que dispongan. Mientras tanto pues nos concentraremos en la de la semana 2, que vendría siendo esta parte. Entonces los que no quieran todavía saber de la semana 3, pues ahí queda de todas maneras, pero sin embargo por ahora vamos a contextualizar las actividades y las evidencias para la semana 2. Entonces antes de hacer cualquier actividad, consultar el material, ¿cierto? Si nosotros no consultamos material, pues de pronto al menos que tengamos algunas nociones, que ya manejemos las generalidades de la base de datos, lo que es un modelo de entidad relación, lo que es una entidad, lo que es un atributo, lo que es la relación, en lo que vendría a ser la cardinalidad y todos los temas que se tratan durante eso, pues sí podrían decir, pasar a la guía y mirar qué es lo que tienen que hacer. Algo otros, pues de pronto, como dije hace rato, buscan en internet, envían la actividad tal cual y a veces son diferentes, ¿no? Recuerden que el SENA tiene varios con el mismo nombre pero diferentes versiones. Entonces puede ser que en el otro les pedían una actividad diferente y que acá no se solicita, o se solicita otra que en la otra no se hizo el requerimiento. Entonces para que tengan en cuenta esa parte, yo sé que en internet las encuentran, la encontramos y eso, pero entonces no nos limitemos simplemente a que porque el certificado y que no, que yo la quiero ya enviar así. Entonces tomémonos un poquito el tiempo en revisar que cumpla con lo que nos están solicitando. Entonces la recomendación antes de proceder a cualquier actividad es revisar el material de formación. El material de formación lo encontramos en dos formatos: el formato en versión descargable y un formato en versión multimedia. Pues la diferencia es uno que viene en un archivo en PDF, el de acá, y acá pues viene algo como parte interactiva. Entonces a eso se llama, pero acá sí la información siempre viene siendo la misma información que ustedes encuentran. Ya es parte de la dedicación que cada uno de ustedes tiene que hacer durante casi las 2 horas diarias que deben dedicarle al curso para poderse contextualizar en los temas, en el material que
tienen que consultar. Recuerde que esos cursos son más que como decir presenciales, son autodidácticos, donde ustedes mismos hacen su ritmo de estudio, consultan sus actividades y las desarrollan. Entonces es como tratar de invitarlos a esa parte, a que ustedes hagan la consulta previamente, todo el material de formación que disponen en la plataforma, para antes de eso pues poder desarrollar su actividad. ¿Listo? Entonces la invitación prácticamente es esa: consultar el material de formación en cualquiera de los dos formatos, multimedia o la descargable. Entre eso, pues aquí, entre la versión interactiva, multimedia o interactiva, pues habla parte de la introducción, de lo que son las bases de datos relacionales, y lo que es el MER, que se conoce como modelo entidad relación, donde pues nos hablan de lo que viene siendo la parte de las entidades, los atributos y después las relaciones que encontraremos. Entonces los que lleguen acá, pues para que sigan evacuando información, en la parte de acá van a encontrar pues una flecha donde ustedes pues van a continuar. Aquí van en la pantalla 1 de 5, entonces queda por explorar otras, y lo mismo cuando ustedes hagan la consulta en el primero ítem, ¿no? Ahorita estamos en el segundo, que es el modelo entidad relación. Entonces esa es la invitación que se les hace, que hagan la consulta previa del material. ¿Listo? Como conceptos de bases de datos, pues hablamos, o ya se les había comentado, que hablamos de bases de datos relacionales y un modelo entidad relación, ¿cierto? Nos vamos a enfocar en el modelo, en el MER, que se conoce como modelo entidad relación, donde pues se contiene, o podemos encontrar o hablar de lo que vienen siendo las entidades y los atributos, las relaciones, las llaves, ya sean primarias o foráneas. ¿Listo? Entre las relaciones se habla algo acerca de lo que es la cardinalidad, ¿cierto? ¿Y qué viene siendo? Pues cuando nosotros encontramos algunos tipos de relaciones entre las entidades, ¿cierto? Esas entidades tienen una cardinalidad, o sea, cuántas veces se puede relacionar una entidad con otra entidad. Entonces ahí encontramos la cardinalidad, que puede ser de 1 a unos, ¿cierto? Una cardinalidad de 1 a varios, o varios a 1, o una cardinalidad de varios a varios. Entonces cuando nosotros estamos en este modelo entidad relación, o el MER, encontramos ese tipo de las entidades, los atributos que vienen siendo como cualidades de las entidades, y entre entidades pues vamos a encontrar unas relaciones. ¿Y cuántas relaciones podemos encontrar entre cada una de esas entidades? Ya no la viene a especificar la cardinalidad, que es esto, lo que dice aquí índice abarca, prácticamente es de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a muchos. Entonces son la que pues ahí hablamos como de varios, puede ser también muchos, ¿cierto? Entonces este es como un mapa conceptual de los temas que se tratarían en esta segunda semana. ¿Listo? A raíz de esto pues ya están planteadas unas actividades, ¿cierto? Para la próxima semana ya voy a tratar de hacer como algo más enfocado a lo que ustedes tienen que hacer con respecto al modelo entidad relación y todo eso. Por ahora pues vamos a tratar de como el nombre del programa dice, tratar de mirar todas las generalidades que ustedes necesitan para poder identificar qué es lo que deben de desarrollar. ¿Cuáles serían las actividades para la semana 2? ¿Listo? Entonces aquí ya pues como es semana 2, las actividades de aprendizaje 2, el RAP 2 vendría siendo, o el resultado de aprendizaje para la semana 2 vendría a ser que es conocer y distinguir los modelos de datos vigentes y sus bases conceptuales. ¿Listo? La sección en línea, pues la que estamos desarrollando el día de hoy, 12 de abril, programada a las 2 de la tarde. Esta información recuerden que la podemos consultar en el cronograma de actividades, que también está en la plataforma. El tipo de evidencias, o sea, cuáles son las actividades que ustedes deben
desarrollar. ¿Para qué? Para probar este resultado de aprendizaje. Si este resultado, si ustedes se entregan, digamos, bien y lo aprueban y les queda en A, ¿cierto? En A, y el otro resultado de acá también les queda en A, entonces el resultado, bueno, estas actividades quedan en A, el resultado va a quedar en A. Entonces, para que tengan presente estos, que el resultado se aprueba cuando las dos actividades o las dos evidencias que ustedes envíen están sobre 70 puntos. Antes no, si yo entrego este y no entrego el de acá, pues el resultado no se va a poder aprobar. Y para poderse certificar, ustedes deben de tener los 4 resultados de aprendizaje, uno por cada semana, aprobados. ¿Listo? Entonces, para generalizar, tenemos 4 semanas, 2 actividades por semana, en total serían 8 actividades. En la primera semana ya entregaron algunos las 2, esta semana evacúan otras 2 y les quedaría pendiente otras 2 actividades para que con todas las 8 actividades pues se podrán optar al certificado. ¿Listo? Bueno, y para la actividad vamos a tener una evidencia. Cuadro comparativo, comprender los conceptos de bases de datos. Entonces, esa es una actividad. Y la otra vendría a ser un taller aplicado, desarrollar los componentes de las bases de datos, donde nosotros podemos encontrar detalladamente la información de cada una de esas actividades en la guía de aprendizaje. Recuerden, la guía de aprendizaje es el medio de consulta para determinar o contextualizarnos en qué es lo que debe de contener cada una de las actividades y qué es lo que ustedes deben de entregar como evidencia. ¿Listo? Fechas de inicio de entrega. Pues la semana 2 empezó el 11 de abril, terminará el 17 de abril. Esta fecha es para cumplir con el cronograma, pero pues recuerde que por decisión también se les dejó disponible los enlaces, van a quedar hasta un día antes de finalizar el programa de formación. Por decir, creo que lo tenemos programado para el primero, creo que está para el 30 de abril disponibles todos estos enlaces. O sea, este enlace para poder entregar esta evidencia va a estar hasta el 30 de abril. Para entregar ese taller aplicado también hasta el 30 de abril. Y lo mismo los de la semana anterior. En la semana, los que estuvieron les dije, pues obviamente van a estar, pero entonces no esperen entregar el último día, ¿no? Lo que les dije ahora 8 días es de que si lo entregan el último día, no hay posibilidad de que ustedes retroalimenten o corrijan si tienen algún error en la actividad. Entonces, por lo general yo reviso todas las actividades y no sé, de pronto pues digamos que en algún momento algún curso que ustedes hicieron se les pasó por alto y el instructor no revisó pero lo certificó. En este caso no, acá yo reviso de que todo lo que ustedes entreguen cumplan con lo que está en la guía y con la evidencia que están entregando. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes notaron que en el estado de calificaciones aparecen algunas evidencias en D, porque no cumplen con alguno de los puntos que se les solicita, o porque el archivo que enviaron no es el correcto, o porque trataron de enviar un archivo pero el archivo no es legible, no se deja abrir. Entonces ese tipo de cosas suelen pasar. Obviamente pues yo no estoy diciendo que sean ustedes, sino que son cosas que pasan comúnmente. Entonces lo que uno trata aquí es como ponerles esas advertencias para que no vayan a cometer ustedes el mismo error. Verifiquen, lean que el enlace es el correcto, que cada enlace tiene un nombre, que sea cuadro comparativo, que ese sea el taller aplicado, desarrollar. Entonces cuando ustedes van por evidencias, que sea el correspondiente enlace, porque otra cosa que suele pasar, lo digo por experiencia, es que por ejemplo el del taller aplicado lo envían por el enlace de cuadro comparativo y el de cuadro comparativo lo envían por el de taller, la evidencia del taller aplicado. No, deben ser cada evidencia por el correspondiente enlace. Entonces cuando se cruzan así, uno simplemente les dice por favor volver a enviar el archivo por el correspondiente enlace. Entonces esas serían nuestras actividades, las dos actividades
o las dos evidencias que se deben de entregar: cuadro comparativo y un taller aplicado a desarrollar los componentes de las bases de datos. Entonces, como les dije, eso está en la guía de aprendizaje, pero quiero como que hacer una pequeña descripción de lo que está en la guía de aprendizaje para que nos podamos contextualizar mejor en cada una de esas actividades. ¿Listo? El cuadro comparativo, ¿cierto? Entonces aquí observamos que para el cuadro comparativo tiene 4, por decir, posibles preguntas, ¿cierto? Entonces vamos leyendo cada una de las que están aquí. Lea con atención el material de formación, conceptos de bases de datos conceptuales. Eso ya les había comentado que hicieran, consultar el material, ya sea en formato descargable, en formato multimedia. Consulta en internet sobre otros tipos de datos y tipos de bases de datos. Entonces, esta parte de tipos de datos y tipos de bases de datos, sí, por favor háganlo. Dice, consulta en internet sobre otros tipos de datos y tipos de bases de datos existentes que se encuentran vigentes. Pues hacer esa consulta. Dice, desarrolle un cuadro comparativo donde se evidencie cada tipo de dato y cada tipo de base de datos. Recuerde que aquí hay dos preguntas: que se evidencie cada tipo de dato y cada tipo de base de datos con sus diferentes aplicaciones y sus diferentes características. Listo. Y el punto 4 dice, en el mismo documento responda a las interrogantes planteadas al inicio de la guía de aprendizaje. En la evidencia, reconocer los diferentes modelos de bases de datos. Este punto 4 no lo suelen hacer. ¿Por qué? Porque a veces no logran identificar cuáles son esas preguntas. Entonces, cuando ustedes estén, mi invitación es de que revisen la guía todo. En la guía de aprendizaje hay unas actividades de contextualización e identificación. No, perdón, esas no son las actividades. Son las primeras, las actividades de reflexión inicial. Entonces, en las actividades de reflexión inicial se les plantean unas interrogantes. Esas son las que ustedes deben de dar respuestas acá. ¿Listo? Y una última nota. Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer como evidencia del cuadro comparativo. ¿Listo? Y como nota dice, utilice la herramienta ofimática. Listo. Aquí quiero hacer como un paréntesis con respecto a las actividades que envían. Y bueno, no son todos, la mayoría ha hecho el trabajo, lo ha hecho bien. Lo han cogido en un documento con las correspondientes portadas y sus normas de presentación. Cuando ustedes tratan de enviar la evidencia, me adjuntan como un comentario, y yo no soy partidario, porque todo documento que se respete tener su buena presentación, su tabla y cumplir con unas normas. Entonces, por favor, los que han hecho, porque lo han hecho, no traten de colocar toda la información como comentario, porque no es lo adecuado. Para esta primera actividad, los que hicieron se les validó esa actividad, pero de ahora en adelante los que me sigan enviando como un comentario, pues ahí sí van a tener una calificación no superior a 70 puntos, lo cual pues les requiere que vuelvan a corregir la actividad y lo hagan en un documento. ¿Listo? Entonces la nota dice, utilice la herramienta ofimática de su preferencia para el desarrollo de la evidencia. Envíe la evidencia al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje según el cronograma de actividad, según las fechas establecidas. Entonces, fecha máxima de entrega para esta segunda, el 17. Sin embargo, vuelvo y repito que los enlaces quedan disponibles casi hasta el 30. Para los que la entreguen la próxima semana, pues ya no va a ser sobre los 100, sino sobre los 90 o 95, dependiendo pues cómo es la calidad de evidencia o trabajo que entregue cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, esa sería una de las dos actividades para esta semana del cuadro comparativo, lo que debe contener. Entonces, simplemente no es hacer el cuadro comparativo, sino revisar estos 4 puntos y anexar y que sea en un documento
en Word. ¿Listo? Bueno, Word no es el único editor de texto, existen varios editores de texto, pues el que sea de su preferencia, por eso aquí dice el que sea de su preferencia. Listo. Este sería el cuadro comparativo, que haría alusión a esta evidencia del cuadro comparativo. Ahora sí vamos a dice evidencia taller aplicado, desarrollar los componentes de una base de datos conceptual. ¿Y qué sería esta? Taller aplicado, desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. ¿Y qué es lo que deben de hacer en esa actividad? ¿O qué es lo que deben de hacer en ese taller? ¿Listo? Miremos un enunciado que hay en el punto 1. Y de acuerdo a ese enunciado, pues hay que tratar de hacer lo que está acá. Listo. Dice, el rector del colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos se debe tener en cuenta. Listo, entonces, identifica a los profesores con nombres, apellidos, documentos de identificación, géneros, materia que dicta, cursos asignados y código del docente. Entonces, dentro del contexto, pues aquí ya estamos identificando unas entidades. Entonces, por aquí encontramos, podemos identificar una entidad que va a ser profesor. Y los atributos, ¿sí o no?, son como las cualidades principales de esa entidad. Entonces, pues obviamente un profesor va a tener un nombre, va a tener un apellido, un documento de identificación, un género, una materia que dicta o los cursos que se les han asignado y un código del docente. Entonces, aquí ya podemos ir logrando identificando lo que vienen siendo las entidades y los atributos dentro de una entre el modelo entidad-relación. ¿Listo? Pero no solamente tenemos una entidad profesor, tenemos otra entidad que va a ser estudiante. Entonces, científico. Bueno, y las entidades se representan como tablas, ¿no? Entonces, dentro de una base de datos, la tabla vendría siendo la entidad. Y los atributos, pues como son como las cualidades que tienen esas tablas. ¿Listo? Entonces, para que vamos como organizando un poco la idea de lo que son las entidades, los atributos y lo que representan en una base de datos. Entonces, una entidad estudiantes, ¿cierto?, del grado 11, los atributos de los estudiantes pues son nombres, apellidos, el documento de identificación, el curso que está matriculado, la edad, la fecha de nacimiento y el género. También tenemos las materias del grado 11. Pues cada materia tiene su nombre de materia, un código de la materia y un profesor que es el asignado para dictar esa materia. ¿Listo? Entonces, para la elaboración de la base de datos debe tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces es como hacer ese modelo, ¿cierto? En base a esto. ¿Listo? Más adelantico voy a generalizar digamos un modelo entidad-relación para que nos podamos contextualizar un poquito. Al finalizar el diseño de tablas y atributos se debe alimentar como mínimo 10 registros con los datos correspondientes a cada entidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles vendrían siendo? Pues ya les había comentado, tenemos una tabla profesor, ¿cierto?, que es la entidad. ¿Y cuáles vendrían siendo los 10 registros? Pues 10 que sean 10 correspondientes al nombre, a los apellidos, el número. O sea, hacer una lista de 10 registros. A eso se hace referencia en la base de datos. El registro es llenar todos los datos que tienen o todos los atributos que tienen esa tabla. ¿Listo? Entonces, hacerlo para la entidad de profesor, 10 registros. Para la entidad de estudiante, 10 registros. Y para las materias 10 registros. ¿Listo? A eso hace alusión a esta parte de acá. El segundo punto, al finalizar el diseño de tablas y atributos se debe alimentar con mínimo 10 registros con los datos correspondientes a cada entidad. Obviamente pues los datos los inventarán, ¿no? De 10 profesores lo inventarán, de 10 estudiantes lo inventarán, y las 10 materias pues también se las inventan, ¿no? Pues, ahí sí ya pues al menos de que cumplan con cada uno de estos atributos que tiene cada
entidad o cada tabla. ¿Listo? Teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, nombre al menos 5 tablas o entidades que identifiquen la base de datos del colegio. Entonces, acá logramos identificar 3, pero nos solicitan 5. Entonces, traten de identificar otras 2 tablas para que cumplan con el requisito. Nombre al menos 5 tablas o entidades que identifiquen en la base de datos del colegio. Entonces, pues por allá se habló de los profesores, estudiantes, materias. Ustedes mirarán qué más le pueden agregar a esa base de datos. Para cada entidad encontrada, ¿cierto? Identifique al menos 5 atributos. Entonces, los que estuvieron pendientes, pues en la parte que yo les di acá, profesor, estudiante, cada uno son entidades y ya vienen con algunos atributos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, pues son de las otras prácticamente, ¿no? De las otras entidades para completar. Dice, para cada entidad encontrada identifica al menos 5 atributos. Determina una clave primaria y una clave foránea de cada entidad. Entonces, aquí hay dos términos, ¿cierto? Clave principal o la clave primaria y la clave secundaria o clave foránea. Entonces, cuando nosotros hablamos, me voy a devolver un poquito, ¿cierto? Cuando estamos en la tabla de profesores, ¿cierto? La clave primaria, ¿cierto? Es uno de los atributos que lo identifiquen único y que no sea repetitivo dentro de la tabla de profesores. Entonces, por decir, en profesor, o cuál sería la llave principal, ¿cierto? Entonces, por lo general siempre es un código o el número de identificación. ¿Por qué? Porque por el nombre, ¿por qué no podría ser el nombre la llave principal? Porque, disculpe que lo interrumpa. ¿sí? Se le estaba entrecortando. No sé si era a mí o era ella. No sé, pronto si alguien me confirma lo mismo o solamente era el compañero que hace la sugerencia. Por mi parte todo bien, o sea, se le escucha bien. Pronto era con el internet del compañero. Ok, yo también escucho bien. Ok, muchas gracias. Yo también pensaría entonces que descartando la opción principal, el compañero podría ser la opción. De todas maneras, pues cualquier duda, como todas las secciones van a quedar grabadas, entonces espero que, si no, pues espero que tu internet se recupere un poco, ¿vale? Listo, entonces sigo acá. Entonces tenemos la tabla, ¿sí o no? O la entidad profesores. ¿Por qué en una tabla los nombres no podrían ser una llave principal? Porque nosotros como nombres podemos tener muchos Pepito Pérez, muchos Pedro, muchos Carlos, muchos Juan, ¿cierto? Entonces, especificar exactamente cuál es el que yo quiero, digamos a la hora de una consulta, el que yo quiero consultar, pues cuál sería la forma más adecuada, pues un identificador único, que sea exclusivo. ¿Y cuál viene siendo nuestro identificador exclusivo? Nuestro documento de identificación, ¿cierto? Porque sabemos que eso no se repite. No va a haber dos números de identificaciones iguales. Entonces, eso es la llave principal, es un identificador único dentro de la tabla que no se va a repetir. ¿Listo? Entonces, por ahí ya van a poder determinar cuál vendría siendo ese identificador primero. En la parte de estudiantes, ¿cuál vendría siendo la llave principal? Pues su documento de identificación también, ¿cierto? En la de materias, ¿cuál vendría siendo? Pues el código de la materia, porque cada materia va a tener un código diferente. No va a haber una materia que sea matemáticas con el código 001 y otra materia que sea español con el código 00. No, cada materia son los códigos únicos. Entonces aquí ya tienen el trabajo de 3 de los 5, ¿cierto? Porque recuerden que son 5 que tienen que ser como mínimo. Obviamente que si ustedes logran identificar más entidades y más de las 5, pues ahí las pueden considerar en la base de datos. Esta vendría siendo la llave principal, ¿cierto? Y la llave foránea, ¿cuál vendría a ser? Pues para esta llave foránea y la parte de cardinalidad,
Creo que la siguiente presentación tengo ya todo lo que es un esquema, un modelo entidad-relación con todas esas partes. Entonces, pues ya les complemento esto de la llave foránea y la cardinalidad. ¿Listo? Como cuarto punto, pues simplemente es como una recomendación: maneje lenguaje técnico en el desarrollo de cada evidencia. Desarrolle esta evidencia con una herramienta ofimática. Vuelvo e insisto, no vayan a adjuntarla como el comentario de su preferencia y envíela al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, aquí como recomendaciones de que está disponible material de formación, y este es el esquema que yo les quiero hacer. Aquí tenemos, haga de cuenta lo que se puede tener un almacén, ¿cierto? En un almacén pues tienen clientes, tienen una factura, hay unos proveedores, hay unas ventas, hay unos productos, hay unas categorías. ¿Listo? Entonces, todo lo que yo acabo de decir ahorita: cliente, ¿cierto? Factura, ventas, proveedores, productos y categorías, eso representan las entidades. Y dentro de una base de datos, pues simplemente es una tabla. ¿Listo? Esas entidades que tienen unos atributos: tiene un ID del cliente, un nombre, una dirección y un teléfono. Y cada una de las entidades pues tiene sus correspondientes atributos, ¿cierto? Esos atributos tienen una llave principal, o sea, lo que yo les decía, un identificador único. ¿Listo? Entonces este vendría siendo la llave principal, el ID del cliente, que es el que nos va a poder, a la hora de hacer una consulta, pues a través del ID del cliente. La venta pues también va a tener una ID de venta, la factura, un ID de factura, un número de factura, el ID de proveedor. Entonces mire que cada una de estas entidades tiene algo que se llama la llave principal, la primary key, que se conoce en la parte de bases de datos. Y las llaves foráneas, pues simplemente cuando yo tengo una relación, ¿cierto? Ya es la que, por ejemplo, en la factura, yo relaciono en la factura ¿a quién? Al cliente, ¿cierto? Entonces, el cliente se está relacionado con la factura. Por eso, este ID del cliente pasa a ser una llave foránea de la factura. Mire que este ID de cliente es el que lo podemos identificar acá. ID de cliente, que era una llave principal de la entidad cliente, pasó a ser un atributo de la llave, de una llave foránea. Por favor, ahí el que tenga el micrófono abierto lo cierra y ahorita damos espacio para preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Listo. Eso vendría siendo entonces el esquema del modelo de entidad-relación, donde tenemos las entidades, tenemos sus atributos, tenemos la llave principal, llaves secundarias y la cardinalidad. Entonces, la cardinalidad, no sé si recuerdan una de las presentaciones que decía de uno a uno, de uno a varios, o de uno a muchos, de muchos a muchos, o de varios a varios, como lo quieran interpretar. Ese varios por muchos pues es como un sinónimo. ¿Listo? Entonces aquí pues nosotros decimos que un cliente, ¿sí o no?, puede tener una o muchas facturas. Entonces aquí esa es la parte de la cardinalidad. Entonces mire que aquí hay un 1 y este que es como el símbolo infinito, representa muchos, o sea, muchos. Un cliente, ¿sí, no?, tiene muchas facturas. Entonces, entre cada una de las relaciones ustedes tienen que determinar la cardinalidad, cómo vendría siendo la relación entre cada una de las entidades, y eso sería la cardinalidad. ¿Listo? Entonces esto sería como parte de lo que ustedes tendrían con los 10 registros. ¿Listo? Y con eso desarrollarían la segunda actividad que se les solicita para esta semana. Entonces ahora sí, yo creo que vamos a... Regálenme un momentico, a ver, ya cierro por aquí, me voy por acá y vamos a hacer la dinámica de lo mismo que hicimos a 8 días, ¿cierto? Alzan la mano, la persona que alce la mano pues se le da la palabra y hace uso del micrófono. Entonces
Esperemos un momentico que se... Ahí sí ya podría pensar que es mi internet. Bueno, listo, por ahí... Por ahí ya está el compañero Sancon, perdón, Sama, perdón, lo voy a pronunciar Sama porque no sé. Ah, Ferney, ok, Ferney. Ok, Ferney, disculpa ahí la pronunciación, no soy muy bueno para esa parte. Bueno, Ferney, bien puedas hacer uso de la esta y... Primero que todo, buenas tardes al Bueno. compañero y a nuestro instructor. Ok, Ferney, buenas tardes. Es que mi primo, él se registró conmigo aquí a la base de datos, ¿no? Pero él hoy no pudo asistir y no ha hecho una tarea, cual es responder los foros. Entonces él me dijo que le preguntara a usted si los podía enviar ahorita que él llegue de entrenar. Sí, lo puede hacer ahorita, más tarde, en el transcurso de esta semana y la otra. Recuerde que les he sido como muy insistente en esa parte. Todos los enlaces de la semana 1 van a estar disponibles hasta el último día, casi un último día de finalizar el curso, prácticamente hasta el 30 de abril. Entonces hasta esa fecha puede hacer uso. Lo que sí es que cada vez que se publique el estado de calificaciones no le va a aparecer el estado o el resultado de aprendizaje calificado hasta que no haga entrega oportuna de su actividad. Pero sí lo puede hacer más tarde cuando disponga de tiempo. ¿Listo, Ferney? Vale, doctor, muchas gracias. Ok, Ferney. La señorita Karen, ¿puede hacer uso del micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Instructor, una consulta es que yo acabo de hace poquito entrar a la clase. ¿Yo dónde puedo ver la grabación para mirar los otros puntos que trataron? Listo. Por lo general, ¿cierto? Digamos, finalizamos la sección, empieza un proceso de cuadrar en la grabación, porque anteriormente nosotros con Meet nos dejaba hacer grabaciones. Como este año pues tuvo una demanda por eso y no podemos hacer grabaciones, yo tengo que subirla a YouTube, antes de eso convertirla a un formato que se pueda subir, y por lo general al otro día ya están disponibles y se les será notificado en la sección de anuncios o en el correo que ustedes tengan registrado en la plataforma. ¿Listo? Entonces en la parte de la plataforma, bueno, aquí sí me tendría que regresar, creo. En la parte de la plataforma, en secciones, ustedes aparecen. Ah, verdad que aquí también la podemos encontrar, ¿no? Cuando están por contenido del curso, miren que aquí hay una carpeta que dice sección en línea. ¿Listo? En esta donde dice sección en línea, hay una carpeta que dice grabación. Entonces aquí aparece solamente la de 8 días. Sección en línea del 6 de abril. Entonces le damos un clic aquí, incluso nos aparece parte en resumen. Bueno, aquí se me cerró la sección y cada vez que uno esté cierto tiempo inhabilitado, pues no nos deja ingresar. Entonces, como tengo varias cosas ejecutando, pues mi equipo no está respondiendo al máximo. Pero es por esa opción que yo te acabo de dar. En secciones en línea, ahí aparecen las correspondientes grabaciones. Si no, por la parte de anuncios. En la parte de anuncios encontrarán ustedes las secciones en línea o los enlaces o el video. ¿Listo? Listo, instructor, otra pregunta. Es que yo veo una de las preguntas que dice aquí en el taller y pregunta que cardinalidad entre entidades, determine la cardinalidad entre entidades. O sea, ¿qué significa eso? Eso fue lo que acabé de explicar, ¿no, Karen? Lo que yo te estaba diciendo. Yo veo entonces la grabación, instructor, sí. No pasa nada, ¿listo? Bueno, sí, de todas maneras, pues aquí recordemos que aquí tenemos las entidades, la entidad cliente, la entidad factura, la entidad ventas, la entidad proveedor, ¿cierto? Y entre cada entidad hay una relación, ¿cierto? Entonces, esa relación que hay entre cliente y factura, por decir, ¿cuántas veces se podría tener un cliente y una factura? ¿Cierto? Entonces, un cliente, ¿cierto? Tiene una o muchas facturas, ¿cierto? Entonces, ese numerito que nosotros observamos, no sé si de pronto me estás observando la pantalla, ¿cierto? Me imagino. Nosotros sí. Ok, listo, muchas gracias. Ese numerito que nosotros encontramos aquí es el de la
cardinalidad, es la relación que hay entre cada uno, de cuántas a cuántas hay entre cada una de las entidades. Entonces, por ejemplo, proveedores, un proveedor puede tener uno o muchos productos. Entonces, a eso hace referencia la cardinalidad, Karen. No sé si de pronto Karen me logró Sí, señor. Ahí ya entendí. Muchas gracias. Ok, de todas maneras, pues recuerden que ustedes tienen un material complementario, por ahí hay cositas también que les puede servir, en la plataforma también hay algo de esto y si no, pues ir revisando lo de las secciones y ir mirando. ¿Listo, Karen? Muchas gracias, instructor. Ok, por aquí, bueno, tengo como muy lento Bueno, mientras me carga esa página, voy con Álvaro. Bien, pues Álvaro, hacer uso de micrófono. Profe, ¿me escucha? Sí, no sé quién es, pero ¿sí es Álvaro? Sí, señor. Ok, Álvaro. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo le tardes. va? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Profe, es acerca del punto que está el de enviarle las tablas ya resueltas. La pregunta mía es, ¿toca hacer las tablas en un archivo de Word o se puede utilizar una aplicación de MySQL? Ahí son autónomos en recuerden que si son MySQL, pues sí me especifican en el comentario porque hay veces el formato que grabas, o no sé si la vas a grabar, pero pueden usar Word, Excel, cualquier herramienta pueden hacer uso, pero también lo pueden hacer directamente en MySQL. O sea, no hay problema con cómo se le envíe. No hay problema porque acá tenemos instalado MySQL y no tengo inconveniente por esa parte. Ah, listo, gracias. Solo se ve eso. Ok, bien pues, Álvaro. Bueno, algo otro de la sección. Listo, bueno, de todas maneras, las actividades de la semana 3, pues la próxima semana haremos la socialización. Por ahí nuevamente tenemos a Oscar Mogollón. No sé si iba a preguntar algo, Oscar, Sí, señor, pues estaba, digamos, casi con la misma consulta que hizo el compañero Álvaro. Ajá. Si se podía hacer con otro gestor como Workbench, que es pues como un gestor de SQL. Sí, claro, también, obviamente, sí. Por ese lado no hay ningún inconveniente. Y Sí. ahí tocaría dibujar, digamos, o sea, así como muestras en la gráfica toda la entidad relación de las tablas y luego otra donde estén los registros integrados, ya los 10 registros. Claro, exactamente. Una sería esa como la que logramos visualizar donde aparecen las relaciones y todo eso. Y la que es la otra simplemente para los 10 registros sería la tabla, ¿sí o no? Con el encabezado de la tabla que vendrían siendo los atributos y la lista de los 10, digamos por decir los 10 profesores. Eso sí nos tocaría en otra tabla, ¿no? Adicionarla ahí, aparte. Exacto. Sí, porque no podríamos hacer eso ahí mismo porque pues se nos convertiría en algo interpretable también. Pero sí, Oscar. Ajá, de todas maneras, gracias por la aclaración. Creo que es válida porque pues, se puede prestar para confusión. Entonces, una vendría siendo este modelo y para los 10 registros, pues hacer esta tabla, hagan de cuenta como si ustedes están en Excel y ir diligenciando para los 10 profesores o los 10 estudiantes o las 10 materias en cada una de las tablas. Creo que es válida la aclaración del compañero Oscar. De todas maneras, gracias, Oscar. Bueno. Ok, con gusto. Ok, listo. Por aquí, Ferney, creo que era. Compañero. Ah, sí, profe. Disculpe, no sé que no tiene nada que ver con esta clase, pero o sea, como soy nuevo en el SENA, utilizando el SENA, quisiera saber si uno podría meter a más cursos. Sí, claro. Hay una serie de cursos, incluso en estos días les haré llegar vía correo otra serie de cursos afines a esta parte e incluso pues disponibles para muchos programas de formación del SENA. Se los va a hacer llegar al correo para que pronto si están interesados en matricularse en algo otro de los cursos pues lo puedan hacer. Y si no, hacerlo a través de la plataforma de SENA Sofía Plus
cursos virtuales complementarios, ustedes creo que uno puede desarrollar mensualmente 4 cursos simultáneos y después de que finalice eso puede hacer otros 4. Entonces, números limitados. Lo que sí hay restricciones, por ejemplo, si usted hizo un técnico, no puede hacer otro técnico porque ya es en seguir como mejorando la línea de formación. Después un tecnólogo. Obviamente que hay algunos que han podido ser 2 técnicos, pero eso es porque ha habido algunas preferencias en la plataforma, pero siempre es que hacer un solo técnico o hacer un solo tecnólogo, después de un tecnólogo hacer una especialización. Pero como estos son cursos virtuales complementarios, pues los que quieran, pues yo conozco a muchas personas que tienen 60, 70 cursos virtuales, ya sean incluidos virtuales y presenciales, pero después de que sean complementarios, el número que ustedes desean o el que alcancen, ¿no? Entonces por esa parte no. Vale, profe. Okay. Muchas gracias. De todas formas voy a esperar a ver si cuando usted envíe el correo para si me gustan algunos. Ok, listo Ricardo, vale. No hay ningún problema. Listo. ¿Quién más sería por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras yo quería cargar. Esperemos a ver si me carga en la parte de secciones la compañera que preguntó, o el compañero, no recuerdo, de las secciones en línea, creo que fue Karen, para ver dónde la pueden ubicar por la sección de anuncios. Yo que tengo un poco lento acá, y pues es porque estoy grabando la sección, tengo la sección en línea y todo eso, entonces eso consume muchos recursos. Puede ser la parte de el equipo lento. Profe, mientras te carga, ¿me podrías indicar cómo se llama ese programa que tú utilizas para poner los chulitos y explicar? Se llama Point to Fish. Point to Fish. No sé si alcanzas a observarlo ahí. Miren en la barra de abajo dice Point to Fish. Ok, sí señor. Gracias. Es este que está aquí, mira. Point to Fish. ¿Listo? Y por ahí se descarga para que quede con este en español y listo. Ellos tienen Point to Fish. De todas maneras se llaman. ¿Listo, compañero? Ok, sí señor, muchas listo. gracias. Bueno, y para ya que me cargó acá, para la compañera creo que fue Karen, en la sección de anuncios, recuerden que en sección de anuncios mantenemos informados. Por acá encontramos, entre todos los anuncios, bueno, esperemos, aquí hay un anuncio que dice sesión sincrónica, actividades de la semana. Entonces, la tuvimos el 6, fue publicado el 7, aquí nos dan indicaciones. Sin embargo, aquí aparece el enlace directo a la sección. Entonces, no sé si de pronto Karen está por ahí y pues como para tratar. Muchas gracias, ahí ya yo la consulto. Ok, y ahí mismo pues va a quedar de pronto más tarde o mañana la sección del día de hoy, ¿listo? Bueno, de todas maneras pues les agradezco por el tiempo, por la disponibilidad. Espero el mejor de los éxitos en el desarrollo de sus actividades y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Les deseo una semana santa llena de mucha tranquilidad con su familia, que mi Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vale, profe, gracias a usted por su tiempo. Ok, con mucho gusto, Oscar. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.